Estamos de inmediato con Rodolfo Guevara. Él es médico internista en el sistema de salud Broward Health. Y precisamente, doctor, para hablar un poco sobre la detección de ciertos casos en la Unión Americana. Estados Unidos registra, de acuerdo a cifras oficiales, casos de tuberculosis. ¿De qué se trata? ¿Cómo debería establecerse la alerta? ¿Y cuál es la recomendación? Bienvenido, por favor, cuéntenos. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes, muchas gracias por tenerme en tu programa. La prevención número uno para tuberculosis, como sabemos, es la vacuna temprana cuando están niños. Y secundariamente tenemos que hacer la prevención con mascarillas, una vez diagnosticado la micobacteria. Eh, Últimamente se ha visto un caso acá en Broward County, donde nosotros residimos. Básicamente el joven presentaba con síntomas de tos, fiebre y felizmente fue puesto en cuarentena, fue diagnosticado a tiempo, porque si no empieza síntomas más profundos. Eh, es una enfermedad muy, muy contagiosa, por favor, la prevención es la parte más importante en lo que es la, la tuberculosis. Doctor, vamos a actualizar criterios, vamos a poner a las personas en contexto. Para quienes vivimos en países como Venezuela y algunas naciones de la región, el que se detecten este tipo de enfermedades o pacientes con estas enfermedades podía resultar quizás un poco normal ante los descuidos del sistema de salud pública en algunas naciones. Ahora, sorprende un poco que acá en Estados Unidos, con los avances, con la tecnología, con las actualizaciones de la FDA y con la CDC, se detecten estos casos. Por fortuna, hay organismos que detectan a tiempo y que se establece el alerta con bastante precaución. ¿Qué causa esta enfermedad? ¿Por qué esta detección? ¿Hay estadística de que esté vinculada con algún vector de viajero? ¿De qué se trata, por favor? No se te voy a determinar exactamente cuál fue el vector, pero por lo que se puede concluir es que la persona que fue infectada no fue vacunada adecuadamente y por eso se contagió del virus. Normalmente las personas que están vacunadas no reciben ningún síntoma, para ellos es inmune. Entonces es muy difícil decir que en un país desarrollado como Estados Unidos eh, haya un caso de tuberculosis activa. Más que todo, yo creo que fue una persona que inmigró o una persona que no se vacunó. Y esa fue la persona que obviamente obtuvo la bacteria. Eh, Tenemos que precisar en eso. No tengo los datos específicos, pero te puedo asegurar que eso fue las dos causas principales. Claro. Doctor, ¿qué causa la tuberculosis? ¿De qué manera se manifiesta? ¿Cómo afecta? ¿Y su grado de afectación hasta dónde puede convertirse en una enfermedad mortal? Cuéntenos, por favor. La tuberculosis más que todo se transmite a través del aire. Cuando una persona tose, se transmite a través del aire y se infecta. Normalmente está latente en el cuerpo y no puede presentar síntomas. Cuando presenta síntomas es activo la micobacteria y da tos, sudoración nocturna, fiebre, pérdida de peso. Es ahí cuando el paciente va al médico y se diagnostica a través del esputo, que lo colecciona en pequeños frascos para ver dónde está la micobacteria. Normalmente, como debo repetir, no tiene síntomas al principio, pero luego se pone activo la micobacteria y es ahí donde ya empieza a presentar más síntomas. Doctor, eh, en caso de que no exista la atención inmediata, la detección de una manera rápida o eh, que haya cierta omisión por parte de quienes rodean a esta persona, alguien que descuide su estado de salud, ¿qué puede suceder? Bueno, lamentablemente la tuberculosis es una bacteria muy, muy peligrosa, muy contagiosa. Si no trata a tiempo, se puede manifestar no solamente a nivel de pulmones, a los riñones, la piel, y te puede normalmente, si no te, la tuberculosis puede avanzar tanto que puedes terminar en insuficiencia crónica, que vas a requerir estar en oxígeno todo el tiempo, si es que no recibe tratamiento adecuado. Hablemos de tratamiento también. Tratamientos son básicamente son pastillas
no requiere, es un tratamiento prolongado, pero pues en Estados Unidos lo probemos gratuitamente a través del Ministerio de Salud de Estados Unidos. Pero obviamente si la micobacteria no se trata, te puede llevar con complicaciones muy severas, incluida la muerte. Doctor, estos brotes o estos casos esporádicos, estos casos quizás aislados, porque entiendo que distan muchas millas entre uno y otro, es necesario prestarle atención, seguimiento, aislar a esos pacientes. ¿De qué manera esta cuarentena es tan necesaria? Si alguien que está viendo esta entrevista y advierte sobre las recomendaciones que usted nos está brindando, debe de inmediato, si conoce, si cree que siente eso, proporcionarle la información a su médico de cabecera y quizás deba participarle al departamento de salud local. Por supuesto, normalmente la tuberculosis, como te voy a repetir, puede afectar mucho en los casos severos y sobre todo a personas que están con sistema inmune muy débil, aquellas personas que están recibiendo quimioterapia, historia de cáncer, el tuberculosis puede afectarlo mucho a ellos. Normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Ni bien tienes síntomas o tú presumes que tienes tuberculosis, tú tienes que ir a tu médico primario para que te haga una evaluación exhaustiva de lo que potencia los síntomas potenciales de tuberculosis y también como el diagnóstico propicio para ello. Es muy importante también que la persona que cree que tiene síntomas o que el médico presume que tiene tuberculosis se ponga una mascarilla con la cosa que puede prevenir el contagio a más personas. Es necesario también poner una cuarentena no muy severa, pero una cuarentena propicia, más que todo si en caso la persona comparte departamento, comparte casa con otras personas y sabemos si una persona es inmunocomprometida o no. Doctor, otra de las noticias que hemos visto durante las últimas semanas ha sido casos de sarampión. Esto también destaca un poco nuestra sorpresa en función de estas enfermedades que son poco comunes acá en Estados Unidos. Repito, un escenario que para Sudamérica, Centroamérica puede resultar un poco frecuente. El sarampión acá tampoco resulta muy fácil de volver a encontrar en la historia contemporánea. Bueno, esa historia de sarampión también la escucho en otros estados. Más que todo son igualmente, son familias o padres de familia que no consideran que la vacuna es necesaria y es ahí donde se propaga, lamentablemente, porque sus niños van a jardines o colegios y están muy pegados uno al otro y el contagio es inmenso. Es ahí donde nace el brote, más que todo en pacientes o padres de familia que decidieron no vacunar a sus niños. Los síntomas son más que todo rash, fiebre, conjuntivitis, tos, coriza. Y sucede, como es un virus, esos síntomas suceden unos 3 a 4 días. Pero más básicamente la respuesta a tu pregunta es porque los padres decidieron no vacunar a los niños y lo ponen en lugares cerrados donde hay muchos niños, como los jardines o los colegios. Los riesgos del sarampión, de contraer esta enfermedad, doctor, por favor, para advertirle a nuestra audiencia que Bueno, reside acá. realmente no, riesgos sí, así como la tuberculosis tanto no hay, es un virus. No te va a dar unos síntomas severos, a no sé que estés inmunocomprometido. Un niño que tenga historia de cáncer, por ejemplo, no sería bueno que comparta un cuarto con un niño que tenga, no sé, vacuna con sarampión, porque su sistema inmune es mucho más débil que el otro. Pero aún así, síntomas son de más que todo de fiebre, coriza, conjuntivitis te puede dar también, y no hasta 4 días, máximo 7 días. Doctor, ambas enfermedades tienen algo en común y es una actitud antivacuna por parte de representantes, padres o quienes proporcionan la responsabilidad de aceptar la salud de los afectados. Doctor, atravesamos hace pocos años algo que para la actualidad es inolvidable y es la pandemia. Y quizás allí vimos de cerca también un debate muy intenso que me atrevo a decir polarizó al mundo entero y es la guerra contra la vacuna o detractores de este tipo de solución de asistencia sanitaria. Usted como experto en salud, doctor, ¿podríamos hablar un poco de las consecuencias de esta ideología, de esta forma de pensar, de esta forma de expresarse o de esta actitud de vida antivacuna? Estar en contra de estos
esfuerzos de científicos que a través de los últimos años han logrado buenos efectos, efectos positivos en la salud. Por supuesto, una vacuna nunca te va a perjudicar. Una vacuna siempre te va a ayudar a crear anticuerpos en el sistema inmune. Sobre todo unas vacunas que son tan, pero tan ya muy conocidas como tú estás diciendo, la sarampión o también de la tuberculosis. Es propicio, es muy necesario. O sea, acuérdate que no solamente piensa en ti, piensa también en tu comunidad, porque hay gente lamentablemente que está pasando por momentos de cáncer en quimioterapia, que están inmunocomprometidos, y yo creo que eso también le va a beneficiar mucho a ellos. Una vacuna nunca es algo maligno que pone en tu cuerpo, más bien crea anticuerpos y te va a ayudar mucho para poder prevenir la enfermedad o si te da, que te lo den con síntomas más aliviables, que lo puedas tolerar. Doctor, uno de los requisitos, al menos en el estado de Florida, para ingresar para aquellos inmigrantes es una carta actualizada de vacunas. De hecho, los trámites pueden comenzar de manera consular por parte del gobierno de Estados Unidos exigiéndole con una certificación del Departamento de Salud de esos países que se le ha proporcionado las vacunas de todas estas enfermedades infectocontagiosas, quizás de bastante riesgo de propagación. Doctor, pero la realidad dentro de Estados Unidos es completamente distinta. Es decir, hay una apertura ideológica contemplada quizás en la Constitución en el que si yo no estoy de acuerdo con la colocación de la vacuna, entonces no se la proporciono a mis hijos. Doctor, es un debate interno, es una contradicción incluso, me atrevo a decir. ¿Qué le dicen a veces sus colegas? ¿Qué discuten? Sobre todo con lo que acaba de suceder acá en la humanidad al enfrentarse al dilema de las vacunas. Bueno, en Estados Unidos tenemos más que todo el respeto a la palabra y la opinión de las personas. Eh, si una paciente considera que no es necesario para ello, uno como médico o como un asociado a la salud, se le explica, se le hace entender, pero últimamente la decisión de cada paciente, ¿no? Anteriormente, cuando pasó lo del COVID, a los asociados de la salud, médicos, enfermeras, nos hicieron vacunar por producto de que teníamos que trabajar y teníamos que ir a los pacientes. Pero actualmente la vacuna es algo opcional, inclusive para padres de familia con sus niños. No es mandatorio, porque supuestamente se respeta lo que los padres decidan por sus hijos o los pacientes por sí mismos. De acuerdo o no de acuerdo, es algo muy tópico, muy largo, que nunca vamos a poder terminar de conversar lamentablemente, pero creo que más que todo como uno médico, como profesional de salud, se le orienta al paciente y ellos deciden si es algo que les va a convenir a ellos o no, y se respeta básicamente. Doctor, no quiero despedir el programa sin antes aprovechar su presencia acá para ese mensaje a la comunidad, a quienes tengan dudas sobre el contagio de este tipo de enfermedades que fácilmente se pueden propagar en un salón de clases, en un cine, en una fiesta, en un transporte público. Doctor, ¿cuál es el mensaje por parte de la ciencia? Siempre nosotros recomendamos, número uno, higiene, siempre lavarse las manos constantemente. Si tú te sientes enfermo, por favor usa mascarilla. Y si siempre, ve a un médico primario. Un médico primario te va a hacer exámenes de sangre cada año, el sistema inmune, es lo importante. Y por supuesto, comer sano, hacer ejercicio, cosa que tu sistema inmune siempre está muy elevado y no tengas problemas de salud crónica. Pero más que todo es comunicación con tu médico primario, prevención, que es la llave para todo, y practicar una buena salud y vida con ejercicio y comida sana. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por compartir los avances, la recomendación y sobre todo la advertencia de prevención ante este tipo de advertencias, ante este tipo de detecciones que se han arrojado acá en Estados Unidos en base a enfermedades infectocontagiosas como la tuberculosis y el sarampión. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Espero vernos pronto.